Ciudad 1480, transmitiendo desde la avenida Niños Héroes 1555, esquina con Enrique Díaz de León, sexto piso, en la Colonia Moderna, en Guadalajara, Jalisco. Ciudad 1480, una estación de Grupo Radiorama de Occidente. Más por Jalisco, Fuerza Ciudadana, donde la voz es puesta en acción. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos. Ya es viernes 15 de febrero, ya saben que hoy es quincena, todos están felices, además es viernes y hoy empieza el fin de semana, como debe de ser, y vamos a iniciarlo con este programa, con las noticias más importantes, en voz de Gabriela Herrera. Pequeños empresarios encabezados por Gustavo Preciado acudieron al Congreso de Jalisco para aprovechar la comparecencia del secretario de Finanzas del gobierno estatal, Martín Mendoza López, y exigir el pago de más de 400 millones de pesos que se le adeudan desde los Juegos Panamericanos, realizados hace casi año y medio. Las afectadas son empresas de construcción, alimentos, mobiliario y transportes, entre otras. Gustavo Preciado dijo que exigirían el pago por la vía legal, incluyendo daños y perjuicios. Al recibir los secretarios de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, la espada y sables del mando, el presidente Enrique Peña Nieto pidió a las Fuerzas Armadas del país trabajar con lealtad para mantener la paz en la República Mexicana. En el Palacio Nacional, Peña Nieto les recordó a las Fuerzas Armadas el respeto a los derechos humanos en su lucha contra la delincuencia. El presidente Enrique Peña Nieto exigió a los secretarios de Estado involucrados en la Cruzada Nacional contra el Hambre participar directamente, pues recordó que dicha estrategia estará sometida a constantes evaluaciones. Durante la reunión de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el jefe del Ejecutivo advirtió que este tema es una prioridad para su gobierno, pues en 2011 murieron 11,000 personas por desnutrición. El asteroide denominado 2012 DA14, que tiene el tamaño de la mitad de un campo de fútbol, pasó este viernes por su punto más cercano a la Tierra, a unos 27,000 kilómetros de distancia. El asteroide no tiene nada que ver con el meteoro que explotó este viernes en Rusia y que ha dejado centenares de heridos, indicó el informe de la Agencia Espacial Estadounidense. Hoy hablaremos sobre los pueblos indígenas y los bosques. Muchísimas gracias, Gabriela Herrera, sobre esta información. Y esto del asteroide que está, pues sí, cayó este asteroide, hay más de 1,000 o por ahí de 900 o 1,000 heridos, porque pues cuando pasó, pues liberó una energía de cientos de kilotones. Entonces realmente no es de que haya caído muchos meteoritos o demás como se andaba especulando, sino la fuerza que tenía de su paso hizo que explotaran, me refiero, ventanas, puertas, todo. Sí, toda esta cuestión. Su onda expansiva. Su onda expansiva, entonces estuvo muy pesado. Pues ya escucharon ahí al buen Aristeo Barrios, que como todos los viernes me agrada de saludarlo con muchísimo gusto. Aristeo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rurik, buenas tardes a todos los radioescuchas. Pues bien lo dices, como todos los viernes aquí estamos, felices y contentos de cerrar semana, y más con este tema tan interesante hoy. Hoy vamos a estar con un tema bastante interesante, los pueblos indígenas y los bosques, y para esto precisamente, pues qué mejor que el buen Martín Gómez García. Pues muchas gracias, Rurik, por invitarnos a tu programa. Esperamos poder contribuir a documentar este tema que es muy importante para el país y una gran parte de los ciudadanos de México. Pues yo creo que una de las cosas aquí, sin vernos de discriminación por el estilo, casi todos vemos que la cuestión que quien trabaja en nuestra tierra son los pueblos indígenas, y son muchas cuestiones de los campesinos también, o vienen de una trascendencia de los indígenas y todo lo que está a su alrededor. Vaya,
siempre vemos a estas personas que están trabajando nuestra tierra y que están en los bosques, que es una de las cosas. Aquí lo primero que me gustaría que nos adentraran Martín y Aristeo, porque yo el dato, y yo creo que la gente que también nos está escuchando les encantaría saber cuántos pueblos indígenas hay en México y en Jalisco y cómo se distribuyen, y para poder nosotros entender todo esto. Bueno, mira, a nivel nacional, México es uno de los países más ricos culturalmente. Hay 62 pueblos indígenas. Cada pueblo tiene su propia cultura. Okay. Y son culturas milenarias, no son modas, no son cosas así. Son procesos muy concentrados, muy largos de adaptación a su medio y de desarrollo de formas culturales propias. Aquí en Jalisco hay principalmente dos grandes ramas. Una son lo que nosotros los conocemos como huicholes, que ellos en su lengua son el pueblo birrárica. Huichol de hecho es un término despectivo. ¿Ah, sí? Sí, es despectivo. Fíjate, ya no hay que decirles. ¿Cómo hay que decirles? Birrárica. Birrárica. Y en plural es birraritari. Birraritari. Así es. O sea que son los pueblos ribaritari. Birraritari. Birraritari. Así es. Ahí está, los pueblos birraritari. Y por otro lado, la cultura nahua, que se distribuye en diferentes variantes, digamos, en el sur de Jalisco, en la ribera de Chapala, aquí en la barranca del río Santiago, muy pegado a Guadalajara, hay comunidades nahuas. La mayoría de las comunidades nahuas han perdido gran parte de su cultura porque han sido las más agredidas. Los huicholes la conservan porque tienen un nivel de aislamiento y una escala territorial muy grande que les permite mantener esa forma cultural de forma integral, ¿verdad? Y ellos a final de cuentas son los que se encuentran establecidos para poder manejar todas las cuestiones del bosque, y los que conocen a profundidad todos estos aspectos, que a final de cuentas es lo que queremos nosotros estar buscando, ¿no? El cómo cómo se está desarrollando y qué apoyos y qué se hace, qué no se hace, si hay un control, no hay un control, vaya, todas las cuestiones que están manejando. Sin embargo, aquí todavía hay unas cuestiones que la superficie que representa de los territorios indígenas, como tú bien lo comentas en México, en Jalisco, el manejo de estos bosques muchas veces de la comunidad indígena no se hace precisamente o a la par o igual o de la misma manera. Fíjate que como lo decía Martín, partiendo de esa base de la diversidad de etnias que tenemos nosotros en nuestro país, riquísimas, de los más ricos en el mundo, eso nos da la riqueza y complejidad del modo de ver las cosas. En Jalisco específicamente, si consideramos, va a ser difícil que quitemos el decir huicholes por tradición, huirárica, sí, por pues es costumbre, sí, es costumbre, el decirlo, y los náhuatl en la parte, unos en el norte de Jalisco, sí, y los otros en la parte sur y centro del estado, principalmente en las partes altas de los municipios de Cuautitlán, Casimiro, lo que es la Sierra de Manantlán, toda esa parte. Sí. La gran diferencia, ellos son como nosotros, mexicanos, con todos sus obligaciones, pero con todos los beneficios que representa la Constitución para ellos. Claro. Son igual que nosotros. Aquí en este caso, si los vemos desde el punto de vista de los bosques, la concepción que tienen ellos son diferentes, muy diferente a lo que ellos mismos denominan los mestizos, a nosotros. Ellos ven a su recurso natural, porque aquí ya es un entorno de madre naturaleza, donde confluyen agua, suelo, flora, fauna, y eso da origen a todo lo que estos elementos originan, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia de cómo ven ellos. Ellos ven a la madre naturaleza como una proveedora y satisfactora de sus necesidades vitales, y como tal la cuidan, la guardan, la adoran, la veneran, ¿sí? Ellos son culturas que se abastecen de la naturaleza, y bajo ningún momento a ellos les pasa la idea del nombre que muchos usan de explotar o aprovechar, no, ellos obtienen sus satisfactores básicos, ¿sí? Su cultura no les da para pensar en sacarle más, quitarle más a la naturaleza. Yo creo que esa es la premisa que no debemos de perder, sobre la cual se basa la relación
naturaleza con las comunidades indígenas, en este caso la Nahua y la puertorica. Y no le sacan, o sea, no le ordeñan donde no deben de ordeñarle, como dicen por ahí. O sea, utilizan del recurso natural sí. en lo que ellos necesitan básicamente, no lo hacen por una explotación económica, nada por el estilo. No, y bueno, mira, hay una particularidad con los pueblos indígenas. La mayoría de sus territorios son, como señalaba Aristeo, zonas de montaña, o sea, que no tienen prácticamente aptitud agrícola. Sin embargo, la mayoría de los pueblos indígenas se abastecen mediante la agricultura de coamil, sembrando con coa en las laderas. Son terrenos muy con fertilidad muy limitada. Esos terrenos los siembran 1 o 2 años y se vuelve a reincorporar como bosque. De hecho, hay comunidades pobrísimas, como el caso de Ayotitlán, que tiene 60,000 hectáreas, pero tiene una alta concentración de población que le fueron arrebatadas sus tierras con mejores cualidades productivas. Y de plano, ellos, cuando la fertilidad de las parcelas ya concluyó, digamos para un periodo de 2-3 años, lo dejan en descanso por 7-8 años, ¿no? Sí. Y migran a las ciudades, dejan que el bosque se recupere. Okay. Vámonos a irnos a un corte rapidísimo y regresamos para seguir con este tema. Llámanos 3122-4126 y 3122-4577. Ciudad 1480 AM. Los trabajadores de la radio y la televisión sumamos nuestros activos de comunicación y solidaridad a la Cruzada Nacional contra el Hambre que encabeza el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. El STIR tiene claro que solo con una política de Estado que vaya a fondo en la distribución del ingreso, en la compensación focalizada a los más pobres y en un nuevo vínculo de capitalización entre el campo y la ciudad, puede México erradicar el hambre y construir así un piso de dignidad y equidad para el siglo XXI. STIR, CTM, Sindicato de Vanguardia. Ciudad 1480. Ciudad 1480. Siempre con la gente. Estás escuchando Más por Jalisco, Fuerza Ciudadana. Estamos de regreso. Ya son las... No, con tanto peyote que traen aquí en la cabina, que yo no sé ni qué hora es, en serio. A ver, Martín. Fíjense, querido público, le estaba preguntando acerca del nombre correcto que nosotros denominamos a los huicholes. Y escucharon ustedes hace rato que era birrárita. Y le dije, se escribe con V. Y me dice, no te equivoques. Entonces me dio un poco de su peyote. Y entonces ya lo entendí, Martín, ya lo entendí, así está más sencillo. Se los voy a deletrear, querido público. W-I-X-A-R I latina, K de kilo y una A. Birrárita. Birrárica. Es que me falta un poco de peyote para que lo pueda pronunciar bien. Te doy del mío. Sí, gracias, hombre, qué bárbaro. Birrárica. Sí, o sea, de hecho tienen su propia ortografía. Por ejemplo, en su escritura la X es una R, pero es una R alargada. O sea, por eso algo así. O sea que si al 14 de febrero se escuchan muchas X por ahí. Con otra cara, por favor. Perdón. No, qué bárbaro, Martín. Mira, ya esto me está sirviendo a mí de acicate para la próxima. Y les voy a traer yo una clase de totonaco. Yo soy puro totonaco de Papantla, Veracruz. Y ya aquí Martín me está... No, te está así como que a ver si es cierto que tú sabes. Sí. No, bueno. Entonces, estábamos hablando acerca de los pueblos indígenas, cómo deben de estar tratando cómo tratan ellos su espacio como una cuestión de la madre naturaleza y ese contacto que tienen, que nosotros los mestizos, como bien nos denominan a nosotros, la forma de explotación es muy distinta. Y platicando con Barrios y con Martín de esta situación, quedan muchas constantes de caray. Estamos en pleno siglo XXI y todavía nosotros no podemos, el humano, entender qué tan diminutos somos en esta tierra y qué tan desperdiciado tenemos toda la situación. Les digo que el peyote sí funcionó.
Mira, Martín, pensando en... No, yo soy Rurik. Perdón, Rurik, el peyote está bueno, lo acabas de decir. Es que el peyote lo traigo yo. Sí. En este caso, si nos vamos a la deducción de cómo ellos contemplan a la madre naturaleza y lo que obtienen de ella, pero si eso lo aunamos a lo que platicaba Martín de ya condiciones demográficas, condiciones topográficas, están situados en alta montaña, son las zonas más marginadas que tenemos, y voy a hablar de Jalisco nada más, en Jalisco, son las zonas cuya densidad de caminos es la más baja que existe. Y ayer estábamos platicando acerca de la pobreza extrema. Es la zona que tiene menos recursos allegados por parte de los diferentes niveles de gobierno, y desgraciadamente los recursos y programas que les hacen llegar, ¿sí?, no son apropiados por ellos, son diseñados tras escritorios no acordes a la idiosincrasia, a los ritos, a las costumbres, a los usos de ellos. Entonces, no sean emanados de sus propias necesidades, por lo tanto es difícil que satisfagan sus necesidades que tienen. Si tomamos en cuenta eso, Martín lo acaba de decir, fíjate qué perogrullada de que son las zonas forestalmente más ricas, con una calidad de bosques perfectamente conservados, porque ellos no entienden de la depredación, ¿sí? Las zonas que han mermado su crecimiento, su estado y vigor sanitario, son zonas que de alguna manera han sido en algún momento aprovechadas, ¿sí?, por contratistas, ¿sí?, y bajo los esquemas modernos de eso, no bajo las tradiciones que ellos ven, ¿sí? Ok, una pregunta. ¿Qué beneficios la población, o sea, la población de Jalisco, qué beneficios obtendríamos de que tuviera una buena repartición de bienes y de los servicios y del presupuesto que estás platicando, que no llega a esas zonas? ¿Qué beneficio tendríamos el pueblo jalisciense en general si se ve beneficiado, vaya la redundancia, esta zona? Bueno, mucho. O sea, como decía Aristeo, en el caso de simplemente el capitalizar el manejo forestal, para empezar, en Jalisco el 60 al 70% del consumo de madera es importada, no se produce en el estado. Si esos bosques se aprovechan de una forma racional, con los criterios de los propios indígenas, se incrementaría notablemente la producción maderable, tomando en cuenta que la mayor parte de los bosques no son susceptibles de aprovechamiento, pero de las partes que tienen muy buena productividad, ahí es donde hay esa posibilidad. ¿Por qué no se pueden aprovechar los bosques como se deberían? No, bueno, el asunto es que, como dice Aristeo, las comunidades indígenas han tenido muy mala experiencia porque prácticamente les daban permisos, vendían la madera en pie, llegaba el maderero y el maderero se llevaba lo que él quería, no de acuerdo a los requerimientos de conservación del bosque. Entonces, ahorita hay procesos adelantados de organización comunitaria para el desarrollo de cadenas productivas forestales. Sin embargo, una de las limitantes principales para ello, pues bueno, de entrada es la capitalización, o sea, pero sí lo aceptarán la gente, la gente que está en estas zonas, la gente guirárica, sí. vigarica, sí lo aceptará esta cuestión de que entre la parte gubernamental capitalista a estar con un organismo y que venga a cambiar ciertas costumbres. El problema no es si ellos lo aceptan o no, ellos lo han aceptado siempre. Lo que pasa es que han sido engañados, ¿sí? Han sido engañados con programas y acciones que no van acordes, ¿sí?, con sus creencias, con sus ritos, con sus formas de vida. Han sido beneficiados con programas que no los satisfacen a ellos de acuerdo a su manera de creer, de ser, de existir. A ver, ¿sí? Aristeo. Si se hacen programas de desarrollo, y vamos a empezar, sustentables, pero emanados de las mismas bases comunitarias, con la presencia de ellos, con todo el apoyo de los diferentes niveles de gobierno, de gente que capte, que interprete, que diseñe y que se encargue de generar programas destinados a resolver las necesidades de los pueblos, encaminados, ¿sí?, a incrementarlos e incorporarlos a la vida productiva, no del Jalisco y del país, claro que los van a aceptar, ¿sí?, pero no se ha dado eso. A ver, te voy a dejar las cartas sobre la mesa y barajéamela más despacio. Estás diciendo entonces de que el apoyo que supuestamente les han dado ha sido una cuestión de
maquillaje para poder decir que se está apoyando y cuando realmente no ha existido, o es una cuestión, vuelvo a insistir, y lo digo por cuestiones de costumbres. Aquí al humano, una de las cosas, sea indígena o no sea indígena, al humano lo que más le cuesta trabajo es quitarse de sus costumbres. Y que llegar con las costumbres y quitar las costumbres de establecidas a un pueblo indígena acerca de ahora vas a trabajar de esta manera para poder ser sustentable, eso es lo que son las dos cosas que yo pongo. Ok, les vendieron humo, ahora sí que señales de humo les dieron y o no pudieron organizarse. Mi Rurik, el peyote está en tu efecto, ya tú mismo me diste la respuesta. Son muchos factores que intervienen, pero simplemente son trajes a la medida, no hechos para ellos, ¿sí? No están diseñados para satisfacer sus necesidades básicas de fondo. ¿Recuerdas algún programa que...? No, hay muchos programas donde voy y te doto de maquinaria. Ok. Sí, maquinaria donde no la sé utilizar. Es más, ¿cómo la llevo primero si no hay caminos? ¿Sí? ¿Cómo la uso? ¿Sí? No he capacitado a la gente, no les he enseñado a cómo aprovechar su recurso. Primero organízalos, después los capacitas. ¿Sí? Entonces, no es que sea puro engaño, simplemente nos debemos ocupar que estos programas emanen de la propia cultura que ellos tienen, ¿sí? Con el apoyo de todas las herramientas tecnológicas de vanguardia que tenemos actualmente en los medios de producción. Ok, vamos entonces a dejar de un lado el cómo no y vamos con el cómo sí. ¿Te parece bien? Me parece bien. Porque ya me dijiste, ya me barriste, ya me quitaste mi peyote y ahí ya me dolió. Y ahí ya me dolió que me hayas quitado mi peyote y me hayas dicho, bueno, pues la cuestión no es que no se ha trabajado como debería de hacerse en este sector. Twitter, Andrés Pérez nos escriben en Twitter y va muy ad hoc con lo que les iba a preguntar yo, por eso mejor le doy el crédito a él. Dice Andrés Pérez, ¿el nuevo gobierno del estado tiene algún plan para apoyar estas regiones? Y yo le agregaría, ¿cómo, cuándo y dónde? Bueno, uno de los compromisos del gobernador electo de Aristóteles Sandoval. Porque ayer hubo una cuestión de que hubo una mezcla ahí de la secretaría. Exactamente. A ver, cuéntanos. Bueno, uno de los compromisos es de su gobierno es iniciar precisamente con una visita a la zona Huichol, que es una de las más importantes. Que no les digas huicholes. Perdón, bueno, para la mayor parte de la gente, para que nos entendamos la referencia, le decimos el pueblo virrárica. Y luego lo hace. Perdón. Bueno. Visitará esta región y uno de los ejes principales es precisamente, si es el combate a la pobreza, como decía Aristeo, pues la cuestión es detonar lo que son sus vocaciones productivas, y su vocación productiva es lo forestal. Ahí ya hay, en el caso de San Andrés Coamiata, tiene una empresa comunal, va con algunos limitantes y todo, pero va funcionando. Las otras dos comunidades aún no, venden madera en pie y todo. ¿Qué es la venta de madera en pie? Venta de madera en pie es los árboles en pie, así que llega el maderero, los corta y se los lleva. Ah, ok, o sea, no los cortan, o sea, te vendo este árbol, te lo vendo, así. Te extraen el capital árbol y no te dejan nada, ningún capital de personal, de enseñanza, de beneficio, capacitación. Y eso está mal. Claro. Así es. Además, si las propias comunidades hacen la transformación, multiplican por 4 el valor que estarían recibiendo. Eso es nada más para empezar, eso nada más hablando de madera. Pero en general, como decía Aristeo, las comunidades viven del bosque. Los bosques no hay que verlos solamente como árboles. Ahí está la mayor riqueza de especies silvestres que son el origen de la mayoría de los cultivos. Por ejemplo, el maíz, en el caso de Manantlán, ahí está la milpilla, que se hibridiza de hecho con el maíz criollo, y revigoriza la base de semillas para la siembra. Okay. Hay varias especies silvestres también de frijol, de chile, jitomate, calabaza, arrayán, aguacate silvestre. ¿Alcanza a llegar? No, en el sur es de lo más diverso en tipo de parientes silvestres de cultivos actuales, ¿no? En la zona virrárica Huichol también la riqueza es amplísima. Entonces, aquí la cuestión es verlo no solamente como madera, sino como una amplitud de recursos que deben de enfocarse tanto primero para garantizar el sustento de las comunidades dueñas de estas áreas, que representan entre el 15 al 20% de los bosques del estado, no es poco. O sea, es mucho. A nivel nacional es igual. Son dueños de la quinta parte, del 20% de las áreas, del territorio nacional, perdón. De las áreas forestales son, entre ejidos y comunidades son dueños del 80% de los bosques.
Entonces son una población estratégica, como decía Aristeo, no solamente para resolver sus problemas de pobreza o de limitantes de ingreso, sino son palanca para el desarrollo del país si se diseñan programas adecuados. Entonces, ¿por qué diablos tenerlos tan marginados si son tan necesarios en la base económica? O sea, ¿qué no encontraron ahí la minita de oro para poder estar haciendo las cosas? ¿O qué? Digo, aquí hay varias cosas que me gustaría que, regresando del corte, nos dijeran a todo el público, porque me queda bien claro que ustedes han vivido en carne propia esta situación al andar allá en el bosque, porque de repente, querido público, si ustedes no ven una fotografía en el Facebook de nosotros los viernes, es porque realmente llegan los señores pues prácticamente con el árbol encima. Entonces sí, no, pues el otro día sí me llegaron con botas y arneses y toda la cosa, sí, qué bárbaro, que vengan del monte. Sí, ¿verdad? Pero por eso pero una cosa es de que ustedes han estado ahí directamente, y a mí todavía me queda pero tan extraño que no se pueda estar haciendo este vínculo tan estrecho y que es tan necesario para la vitalidad de nuestra economía. Así es. Porque es la base de, porque al final de cuentas, y con la palabra así como dice, todos tragamos de ahí. Así es. Vamos al corte y regresamos. Llámanos 3122-4126 y 3122-4577. Ciudad 1480 AM. ¿Qué nos mueve? Nos mueve el amor por México. Nos mueve las ganas. Nos mueve un nuevo impulso. La fuerza de un nuevo espíritu. Nos mueve que pensamos de otra manera, que somos distintos y que no nos vamos a detener hasta llevar a México a donde se merece, a un mejor futuro. Nos mueve el que tenemos las ideas y sabemos cómo hacerlo. Nos mueve un gran compromiso. Mover a todo un país. Mover a México. Gobierno de la República. Conoce los servicios del Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte. Visita nuestras 50 bibliotecas en todo el país. Consulta más de 1 millón de títulos especializados en materia jurídica y asignaturas afines. Utiliza catálogo en línea, biblioteca digital y base de datos especializada. Ingresa a www.supremacorte.gov.mx. Acercamos la justicia a todos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es tiempo de México. Nos unen nuestro pasado y nuestros héroes. Nos une nuestra patria, nuestra lealtad a la libertad y a la justicia. Y nos une nuestro compromiso de trabajo para un México generoso, humano e independiente. Bandera de México, símbolo de la unidad. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Disculpe, traigo este arreglo para la maestra Mónica Fernández. ¡Me gustan! ¡Son novios! ¡Me gustan! ¡Son novios! Hay más de 400 especies de orquídeas de origen mexicano. ¿A poco tiene novio, maestra? Y sobran los pretextos para regalar flores. En el INEGI generamos información estadística y geográfica para conocernos mejor. INEGI, Conociendo México. Un billete roto o maltratado conserva su valor. Pero si tienes dudas o necesitas sustituirlo por otro billete en buen estado, acude a las sucursales bancarias identificadas con el logo Centro de Canje. Pide más información al 01800 Banjico. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Siempre con la gente. Ciudad 1480, donde la voz de usted es la voz que se escucha. Ciudad 1480. Estás escuchando Más por Jalisco, Fuerza Ciudadana. Oye, Manso,
Estamos de regreso, muchísimas gracias por seguir con nosotros en este día viernes 15 que estamos platicando precisamente con Aristeo Barrios y con Martín Gómez acerca de los pueblos indígenas y los bosques y cómo está en todo este relajo. Y hay varias cosas que han salido a la luz y que dan brincos de repente. Y en el Twitter también nos vuelven a escribir, les recordamos nuestras redes sociales para que estén en contacto constante con nosotros. Es en el Facebook, facebook.com/Más Fuerza Ciudadana, ahí nos encuentran en el Facebook, o también nos pueden encontrar en el Twitter, que es @MásFuerzaC, ahí nos pueden estar encontrando en contacto. Es que las palabras se juntaron. El peyote está bueno, mi queridísimo don Martín, qué bárbaro. Y también nuestro correo electrónico, que es másfuerzaciudadana no es cierto, nuestro correo electrónico es hola@másfuerzaciudadana.com. Ese es nuestro correo. Es que bueno, Más Fuerza Ciudadana por todos lados. Usted tiene que dormir, soñar, vivir con Más Fuerza Ciudadana. En el Twitter dice Itzel Gómez, nuevamente hablamos de la educación. ¿De qué sirve que les den maquinaria si no los enseñas a utilizar? Me imagino que se refiere también a lo que comentó el martes pasado, que estuvimos platicando acerca de esa maquinaria que no supieron de dónde salió, que la compraron y dijeron, ay, es que hay una maquinaria ahí. Pues qué chido, ¿verdad? Pero pues ahí está la maquinaria. Mariana Salcido manda saludos, muchísimas gracias. ¿Por qué no se establece a los pueblos indígenas como cuidadores especiales de las zonas protegidas? Así se matarían 2 pájaros de un tiro, dice. Fíjate que esa no es la idea. La gente piensa... Pero no está mal. No está mal. Okay. Lo que pasa es que las zonas protegidas deben estar bajo el resguardo de sus auténticos y legítimos propietarios, ¿sí? Hay muchas zonas protegidas que no están dentro de las zonas indígenas, ¿no? Hay zonas protegidas aquí en la zona metropolitana, hay zonas protegidas en las riberas. Ok, estamos ahorita comentando de que qué debemos de hacer para que la gente, la población indígena que está en los bosques, los programas realmente que lleguen funcionen bien. ¿Qué se tendría que hacer? Bueno, decía Aristeo que tiene que hacerse de acuerdo a las condiciones que tiene la población. La población, decíamos, por ejemplo, su base de vida es una agricultura de coamil, de ladera, de terrenos frágiles. No puede estar cultivando todos los años, tiene que dejarlo en descanso. Entonces la gente va y viene, migra, o sea, se emplea de jornalero, en el mejor de los casos como albañil en las zonas urbanas. ¿Por qué la situación de la tierra que tenemos allí? Porque se le quitaron, o sea, donde estamos asentados eran tierra de los indígenas. Así, se la quitamos. Ok, entonces en el bosque no se puede tener este tipo de cultivo anual o de temporada. No, o sea, en las condiciones actuales no. O sea, se le dejaron las tierras que no tenían vocación y aún así producen. No son tierras idóneas. No. Y aún así, te repito, o sea, la gente mantiene el bosque. O sea, a pesar de su pobreza, no desmonta todo. Desmonta una parte, lo usa y lo deja que el bosque vuelva a recuperar, vuelva a cubrir esos espacios, que recupere su fertilidad y volverá a aprovechar esa área a los 5, 7, 10 años. Ok. Mira, tomemos en cuenta en eso que dice el cómo sí. Primeramente, debemos respetar sus usos y costumbres. Y desde el punto de vista legal, tenemos las herramientas. Las leyes ya permiten considerar para los pueblos indígenas, para las comunidades indígenas, lo que ellos llaman los usos y costumbres. Entonces, el primer gran obstáculo lo tenemos brincado, ¿sí? Hagamos uso de ello. 2, ¿sí? Atendamos la cuestión técnica. La cuestión técnica es, para eso existen los ordenamientos territoriales de uso del suelo, ¿sí? Lo decía Martín, sus tierras en un 90% son bosques, ¿sí? En un 10% son de otro uso. Entonces ellos tienen que utilizar esas pocas tierras, ¿sí? Y que tienen mala vocación para producir su agricultura y ganadería de subsistencia. Toda su producción de ellos es de subsistencia. Pero también hay que ver otra cosa. Pensaríamos, entonces tienen bosques. No, nosotros no podemos planear, ¿sí?, de un día para otro una infraestructura caminera que permita entrar con un desarrollo tecnológico, industrial que permita. No. Entonces, ¿cómo conservamos a nuestros pueblos indígenas? La mayoría de la gente vemos al bosque como una zona de arbolitos
y no una cuestión de cultivo. Así es. Sí, la mayoría de la gente. Si en el estado de Jalisco tenemos cierto número de bosques, y estos bosques están generando o pueden generar esta cantidad de materia prima, por así llamarlo, de esta manera, volvemos a lo que estábamos comentando antes de irnos al corte, el cómo sí poder estar implementando todos los programas. O sea, todavía sigue estando un hueco gigantesco para poder estar subsanando toda esta problemática tan gigantesca. Bueno, mira, hay ejemplos claros, como decía Aristeo, de cómo sí. Digo, está San Juan Nuevo, Parangaricutiro, en Michoacán. Parangaricutirimicua. Reprobado, maestro, no fuiste a ver la película. Parangaricutirimicua. Ahí está, es que es el peyote. Perdón. Bueno, sí. Es una comunidad indígena y es ejemplar a nivel nacional. O sea, es la mejor empresa comunal forestal del país. Aquí en el estado, digo, tenemos otro. Es un ejido, es el ejido Barranca del Calabozo, en el municipio de Pihuamo, que el año pasado le dieron el premio al mérito forestal. Tú vas a ver... ¿Qué hicieron? Cuéntanos. Manejar muy bien su bosque, pero en un ciclo de 20 años. Fueron desarrollando progresivamente su organización, afinando sus capacidades para cerrar, comercializar madera. Dejaron de vender árbol en pie. Así es. Y todo lo hacen ellos. O sea que pusieron un aserradero, como quien dice. Así pero de manera paulatina. Primeramente tuvieron que cubrir toda una etapa de organización en la cual la concientización entre su gente del papel que debían desempeñar, del que ellos tenían que hacerse en un futuro no inmediato, sino en el mediano plazo, de los medios de producción a través de la organización, la capacitación, la concientización y el manejo. Aquí ya no hablamos tan solo de manejo de bosques, sino el manejo de los recursos derivados del bosque, el manejo financiero. De repente, México es un ejemplo con el petróleo, te llega el dinero y alguien dijo por ahí, ¿cómo voy a enseñarme a manejar la riqueza ahora, no? ¿Cuánto deja más o menos? Es que los montos son a veces impensables de cuánto deja un trabajo de maderero, por ejemplo. Pongamos el caso del ejido Barranca del Calabozo, que es el más desarrollado y está aquí a la mano, digo yo. De San Juan pues no tengo los datos, pero en el caso de Barranca del Calabozo tienen 800 hectáreas de bosque bajo manejo y son 50 ejidatarios. La mitad tienen trabajo todo el año, pero todos reciben un reparto de utilidades anual de 30,000 pesos. Aparte tienen seguro social y obviamente tienen asegurada su pensión en la vejez. Lo que dicen los ejidatarios, aparte del trabajo y del reparto de utilidades, una de las cuestiones que es clave es el seguro y la pensión. Eso les asegura el no salir para tener un capital con el cual afrontar la vejez, ¿verdad? Y una fuente de empleo permanente y segura. Sí, sí. No, me pone a pensar lo del seguro, con las condiciones que a veces está el seguro y todavía en una zona marginada, no me quiero imaginar. Bueno, y en lo general, mira, con el capital natural que hay en los bosques de las comunidades indígenas es suficiente para cubrir las necesidades básicas, como señalaba Aristeo. Los indígenas no son gente que demande una gran cantidad de satisfactores muy costosos. De hecho, en el caso de las comunidades indígenas, los especialistas que se van formando ahí como maestros, enfermeros o en fin, que tienen un ingreso extraordinario importante, no lo gastan en grandes casas o cosas así. Generalmente se compra una camioneta grandota, que se la acaban muy rápido, pues. Pero para ellos no siguen viviendo como la mayor parte de la población, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, como decía Aristeo, aquí la cuestión es respetar su cultura. También una de las limitantes principales que tenían hasta hace poco era los intereses de fuera. Los corrompían, o sea, los dirigentes. Okay. El chiste era tronar las empresas, que no sirvieran los apoyos que llegaban para que finalmente se vendiera la madera a terceros, pues a madereros externos. Y aquí es en donde, digo, me gustaría que regresando pudiéramos poner, no sé, 3, 4, 5 opciones viables, sí, en las cuales el indígena puede llegar a esa ese logro. Y si, como dice Aristeo, el problema no es los indígenas, ¿qué tenemos que hacer los mestizos entonces, como ellos nos nombran,
que tenemos que ser los mestizos para poder realmente hacer que lleguen los recursos y que se logren, porque a final de cuentas es lo que se tiene que hacer. Así porque es. Si no tenemos un buen cuestión sustentable desde la base de la cadena alimenticia, por así decirlo, no lo vamos a lograr. Vamos a una cápsula y regresamos. Con este tequila No más por saber. En cuestión de perfumes, la mayoría de las mujeres aseguró que se inclinan por J'adore de Dior, un perfume con un aroma floral, elegante y sofisticado, que tiene como imagen en el mundo a la sensual Charlize Theron. Entre lo clásico y lo sensual, los aromas frescos y florales tienen una gran aceptación entre las mujeres infieles. Así, por ejemplo, en segundo y tercer lugar, respectivamente, se encuentran la cítrica fragancia Light in Blue de Dolce & Gabbana y el clásico aroma de Chanel número 5. Los primeros 5 lugares es el número 1, J'adore de Dior, el número 2, Light and Blue de la casa Dolce & Gabbana, el tercero es Chanel número 5 de Chanel, el número 4 es Be Delicious de Donna Karan, y el quinto es Amor Amor de Cacharel. Llámanos 3122-4126 y 3122-4577. Ciudad 1480 AM. Fuerzas Armadas, pasión por servir a México. Conoce más de nuestras Fuerzas Armadas, quiénes son, qué hacen y qué recursos humanos y materiales tienen a su disposición para actuar en beneficio de la ciudadanía. Fuerzas Armadas, pasión por servir a México. Una exposición en el Zócalo de la Ciudad de México, dentro de la celebración del centenario del Ejército Mexicano, del 15 de febrero al 6 de marzo. Entrada libre a nuestras Fuerzas Armadas. Gracias. Aquí estamos y aquí estaremos. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Lo que digan los demás no nos importa. Aquí en Ciudad 1480, lo más importante es usted. Ciudad 1480. Siempre con la gente. Estás escuchando Más por Jalisco. Fuerza Ciudadana. Ya me trajeron mi tequilita, como dijiste, mi querido buen Aristeo. Y peyote apenas. De tequila, Viernes. peyote, no hombre, qué bárbaro. Fiestón, no voy a agarrar. La fila de novias que tienes allá afuera. No, esperando. imagínate, no, hombre. No, y a festejar todo este fin de semana como debe de ser. Por eso estamos aquí. Sí, claro. Ricardo Polanco nos escribe y nos pregunta ¿cuántas etnias, con cuántas etnias tiene el estado de Jalisco? Bueno, son básicamente dos, lo habíamos comentado al principio, los Virraritari o huicholes en el norte y los pueblos nahuas, que tienen variantes y que incluso en el caso del sur de Jalisco están mezclados con otomíes históricamente, aunque su cultura ya no es una sola, pues, y predomina el náhuatl. Hay otros grupos indígenas aquí en zona metropolitana como los mixtecos, por ejemplo, o tarascos también de Michoacán, que vienen a realizar actividades principalmente de comercialización, ¿no? Y algunos totonacos que han llegado perdidos de Papantla. Bueno, ahorita también otra de las cosas, sí, bueno, aparte de oye, eso es también otra cosa que lo dirás de broma, lo digamos de broma, pero sí hay una serie de mezclas de etnias en el país por la migración que tienen que estar haciendo para buscar la papa. Sí, hay una mezcla interesante. No dudo que aquí en esta zona de Jalisco haya uno que otro purépecha como su servidor, y acá tenemos acá este señor Totonaco. De Totonaco, y acá tenemos a dónde tú, ¿de dónde eres? Eres español. Con esa cara, ¿de cuál etnia, compa? Sí. Pues no. Ya de los de Galicia. Entonces, ¿cómo sí le podemos hacer para que el mestizo entre a todo este show y también el indígena? Mira, en el cómo sí. En el cómo sí, lo principal es que conocemos ahorita ya las grandes líneas de desarrollo de la nueva administración, tanto federal como estatal. Sabemos que hay 2-3 grandes líneas, sí, que van directo a solventar estas problemáticas.
Una gran coincidencia es que en ambos niveles hay una línea que ocupa toda la transversalidad de los programas de desarrollo, que es la sustentabilidad. Sobre la sustentabilidad tenemos el acceso a los beneficios, el combate a la pobreza, la agenda verde que le llaman, el desarrollo. Entonces, yo creo que ahorita lo que debemos de pedirle a la nueva administración federal estatal es la aplicación, más bien dicho, convertir esas líneas de trabajo en programas pacíficos acordes a la idiosincrasia y con base a los usos y costumbres, para hablar legalmente, de los pueblos indígenas que tenemos en Jalisco. Yo creo que ese gran eje está contemplado. Pienso yo que al entrar la nueva administración, vamos a tener una buena sorpresa en ese aspecto, de que se va a atender a las comunidades marginadas, pero no solo en los sectores metropolitanos, en las áreas urbanas, sino que vamos a ir, ¿sí?, a esas áreas marginadas en las zonas rurales. Tú lo acabas de comentar acerca de la nueva administración. Ayer se dio a conocer que la secretaría que se encarga de todo el medio ambiente, que es la Semades, se me fue el nombre, la Semades, se fusionó con Rural, una parte con Rural, y se fusionó con... está tomando algunos programas y funciones de CDUR, y algunas funciones y partes de lo que es la CEDER. Se va a llamar de Desarrollo de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. ¿Tú ves con esto a buenos ojos que se va a poder estar trabajando con mayor facilidad esto? Precisamente, una de las ideas por las que cambiaron los nombres, se reestructuraron, por las que esta reingeniería se dio, es para estar preparados desde el punto de vista legal, estructural, sí, presupuestal, para atender esto que estamos tocando. Porque, hay veces que los gobiernos, uno empieza pues, pero pues les cambian los nombrecitos nada más por cambiarles, ¿sí? Y hay veces que lo hacen. No, sí, pero aquí, mira, hay una ventaja grande en lo que se está haciendo. Por ejemplo, la Comisión Estatal del Agua generalmente es una instancia que simplemente construye infraestructura, pero no visualiza el manejo de cuencas. Y las cuencas, para empezar, tienen que tener conservados sus bosques, que son las áreas de captación del agua que escurre hacia las partes bajas. Eso no se ve. Entonces, lo que fluye hacia las áreas forestales son apoyos, y apoyos muy mal diseñados, mal organizados. Llegan cuando fiscalmente están disponibles, no cuando de acuerdo a la naturaleza deben de aplicarse, por ejemplo. Y otra cosa importante, que no se nos olvide decir que esta nueva secretaría que se formó, que se propuso, no solo va a ver lo verde, también lo azul, porque ya está jalando el agua también. Lo que es el agua ya lo está jalando para ella. Entonces, y esto no es sorpresa. No, bueno, qué bueno que no le está jalando el verde, porque no estaría todo el provecho. Tiempo. No, bueno, entonces, en ese sentido, creo yo que están atendiendo una de las grandes huecos que había en la estructura administrativa del Estado, para tratar de manera conjunta, integral, la problemática, agua, suelo, flora, fauna. No es algo de lo que mismo, no es la tendencia que trae también Enrique Peña Nieto con todas las fusiones de las diferentes estructuras gubernamentales. En parte sí, pero aquí esta propuesta que hace el gobernador electo Aristóteles Sandoval es mucho más allá, es más ambiciosa. De hecho, sería un precedente a nivel nacional no solamente el crear una nueva secretaría como esta, sino que opere con un mayor nivel de eficacia, no de eficiencia. La eficiencia es simplemente que hagas lo que te dice el manualito. Ajá. La eficacia es el resultado de calidad que genera ese acto de inversión, de regulación, de autoridad, de organización, ¿verdad? Veo que veo ustedes que están en el aspecto sustentable, que ya se dieron a la tarea de estar de ayer a hoy leyendo bastante acerca de esto, como debe de ser, me imagino. Mira. Sin embargo, me gustaría proponerles que en próximos programas analizar, porque estos cambios que se están dando en las administraciones, a muchos nos pueden quedar muchas dudas. Así es. Y a otros podrán decir, wow, qué chido, lo están cambiando. Entonces yo creo que independientemente de que hicieron o no hicieron los que van saliendo, que ya sabemos que no hicieron mucho,
pero independientemente de lo poco o lo mucho que hicieron, hacer una comparativa de lo que se tenía que hacer y lo que bueno, sí, ¿qué decía antes que tenía la Secretaría y ahora qué es lo que tiene extra y cuáles estas funciones para qué nos pueden servir? Mira, Ruri, yo te voy a proponer algo que sea a través del espacio que tiene Más Fuerza Ciudadana. Hoy mismo ahorita te pongo el correo para que subas la información, en donde está el comparativo de las secretarías como está la actual administración y las secretarías propuestas y lo que dejan o toman de las otras. Te lo paso ahorita para que lo subas. Sí, ahorita lo subo. En seguimiento a todo esto de nuestra plática. Perfecto. Y lo otro que también tenemos que informar, ya ayer lo decíamos, esa iniciativa ya no es del gobernador electo entrante. Esa iniciativa fue presentada oficialmente por dos partidos al Congreso. Ya fue aceptada, ya fue retomada y se habla de que va a ser resuelta en fast track, ¿sí? Y que el día 1 de marzo va a estar vigente. Esa es la noticia de hoy. Ya fue aceptada por el Congreso. El futuro gobernador quiere empezar con su nueva estructura, su primer día de gobierno. Y parece que los pronósticos son que en la semana se va a tener. Pues suena bastante bien. Ya nada más entonces el próximo viernes de todos podemos retomar esto. Lo retomamos. Voy a cerrar este paréntesis y vamos a cerrar el otro paréntesis. Con esta nueva estructura, con lo que tenemos que hacer para los pueblos indígenas, como lo que tenemos que hacer para nuestros bosques, a mí me queda bien claro que viernes con viernes que ustedes vienen aquí, cada vez me doy cuenta más de que es fundamental, así con el F marcadísimo, de que todos nos pongamos a trabajar en cuestiones de medio ambiente porque nos está llevando la jodida. ¿Sí? Es una realidad. O sea, hoy, el día de ayer estaba más o menos tranquilón el clima y hoy en la mañana hizo frío. Ayer ya estaba haciendo calor, o sea, no sabes si sales con cobertor, con cuerda. Entonces, realmente está muy preocupante todo esto. Martín. Bueno, yo creo que aquí a partir de la conciencia de la ciudadanía se detonan cambios que son necesarios. Los cambios en la estructura de gobierno es un proceso natural. Aún teniendo buenos resultados, es natural crear estructuras superiores que retomen lo bueno que ya está hecho, pero se desarrolle algo que sea todavía cualitativamente superior, porque hay las capacidades para ello. Aquí hay, sin embargo, hay que ser realistas y decir las cosas también como son. En este sexenio prácticamente no ha habido inversión del gobierno del estado en el sector forestal, y de lo que se programó, ese dinero fue desviado para aparentemente los Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces eso implica un rezago muy grande. Pobres Juegos Panamericanos, a todo se lo cargamos a los Juegos Panamericanos. Bueno, ese será el pretexto, pero en la realidad estamos ahorita arrastrando un rezago muy grande en el manejo de bosques, y particularmente en el caso de las comunidades indígenas, que son los que menos recursos tienen, son los que más han padecido esta limitante, ¿verdad? Sí, aquí comenta Karen Escobar, nos llama, dice que en las escuelas, en vez de incluir una materia extra como inglés, deberían implementar un dialecto de la región para que eso no se pierda. Déjate de que del dialecto. Sería más interesante, Karen, que fuera una cuestión de la cuestión de cómo cuidar el medio ambiente, una materia que realmente funcionara como tal. Puede hacerse una combinación de las dos cosas. Lo que pasa es que en las lenguas indígenas hay conceptos, palabras, que denotan diferentes partes de los ciclos naturales y de las necesidades de manejo, del cómo hacer las cosas. Es que sería bastante interesante. Muchas gracias a Karen Escobar que nos escribió y nos comenta todo esto. Sería muy interesante y lo vuelvo a repetir, que día a día yo me doy cuenta de que realmente estamos bien jodidos en cuestiones del medio ambiente, que no hemos avanzado mucho, que cada día vemos más coches y demás contaminando. Déjate de que existan, no hay bronca, que haya todos los coches que quieran tener, pero que los afinen, que los tengan al día para que no esté contaminando, y que cada día vemos la ciudad más pelona. Mañana van a decir que el meteorito de Rusia se debe al cambio climático. Aquí en Jalisco van a decir que seguramente
a los Juegos Panamericanos que se fueron. Es una serie de cosas. Mis queridísimos, y bueno, Aristeo Barrios, ya nos retiramos por el día de hoy, ya viene el fin de semana y el próximo viernes vamos a tener un tema muy interesante. Rudy, querido Radio Escuchas, es un placer como cada viernes venir aquí a charlar. Como debe de ser. Como debe dicen ser. Por ahí, pagamos para que nos alquilen. Para que nos alquilen. Martín Gómez, muchísimas gracias. Al contrario, Ruri, que agradecemos tu espacio y tu generosidad para hacer estos diálogos. No, al contrario, agradezco yo mucho que nos vengan a instruir con todo esto. Martín Gómez y Aristeo Barrios, que el día de hoy estuvieron. Hoy nos faltó el buen Nacho Tobar, de seguro su mamá, su esposa la regañó porque no puso bien la regadera, entonces dice que ya lo deje en paz con lo de la regadera. Bueno, y fue bien el festejo del Día del Amor y la Amistad. No sé, pero yo le mando un saludo al buen Nacho Tobar, que seguro ahí la esposa, ¿a dónde vas? Espérate. La regadera. Esa regadera. Yo me despido, soy Rurik Flores, les recuerdo que el día de mañana tenemos a las 10 de la mañana el programa que Más Fuerza Ciudadana también hace para todos ustedes, que se llama El Reflector, es un programa de espectáculos, y el domingo también tenemos Más Fuerza Ciudadana para las mujeres, específicamente de mujeres, para que usted esté al pendiente, todo esto sábado y domingo a las 10 de la mañana. Soy Rurik Flores, lo escucho el lunes, que tenga bonita tarde. Buenas tardes. Más por Jalisco, Fuerza Ciudadana, donde la voz es puesta en acción.